Exclusivo Noticias Caracol. Conocimos las actas del Consejo de Ministros de hace 34 años, cuando guerrilleros del M-19 se tomaron a sangre y fuego el Palacio de Justicia. Y eso deja varias preguntas. ¿Cuál fue la actuación del entonces presidente Belisario Betancur? ¿Quiénes y cómo se tomaron las decisiones para recuperar el palacio? Acá están los reveladores documentos. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Hace 34 años, cuando el M-19 se tomó a sangre y fuego el Palacio de Justicia, un Consejo de Ministros se adelantó por orden del presidente Belisario Betancur para definir las acciones que debían tomarse para atender la tensa situación. Uno de los apartes de las actas hasta hoy reservadas evidencian que la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, fue partidaria de emprender un diálogo con los comandantes guerrilleros al tiempo que se planeaba un ataque de las Fuerzas Armadas. Se debe mantener la política establecida de hablar con los guerrilleros para informarles que se deben rendir, pero simultáneamente continuar las operaciones militares. Partidario de la recuperación del Palacio de Justicia también era el entonces ministro de Minas y Energía, Iván Duque Escobar. Expresa que es inútil el diálogo, pero que se debe establecer un plazo para la toma definitiva del palacio. En este punto, los documentos dejan ver que los ministros del presidente Belisario Betancur escuchaban la narración radial del desenlace de la toma del Palacio de Justicia. Ya habían sido asesinados por lo menos 8 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El relato oficial de la Casa de Nariño evidencia el argumento de Noemí Sanín para censurar a los medios de comunicación que le contaban al mundo la tragedia del Palacio de Justicia. Solicita abstenerse de transmitir por radio o televisión informaciones sobre los operativos militares en directo o a través de entrevistas o comunicados, puesto que ello dificulta cualquier operación tendiente a salvaguardar la vida de las personas que ocupan el Palacio de Justicia y las zonas aledañas. Y que el ministro de Justicia, Enrique Parejo, que pidió investigar lo que ocurrió en el Palacio, dejó una constancia hasta hoy desconocida que compromete al ejército. Tengo la sensación de que el Consejo de Ministros no fue suficientemente informado sobre los desarrollos del operativo militar. La propuesta del ministro de Justicia en el sentido de conversar con el señor Andrés Almares, uno de los cabecillas de la toma del Palacio, y que el Consejo de Ministros acogió, muy probablemente se vio frustrada por la precipitada toma del cuarto piso, que era el lugar donde se hallaba el doctor Reyes Echandía y otros magistrados. Los documentos inéditos revelan además que quienes en esos días rodearon al presidente Betancur hablaban de unión, de orgullo y de no hacer juicios precipitados en contra de quienes planearon y ejecutaron el operativo de recuperación del Palacio. Uno de ellos es el secretario económico de la presidencia. El resultado no es el más desfavorable. Se perdieron las vidas de los magistrados, también las de muchos soldados y funcionarios, pero se salvó la tradición del país. En el Consejo Ministerial de noviembre de 1985, también en cabeza del ministro de Hacienda Roberto Junguito, se planteó cuál debía ser la posición del Estado frente a las víctimas del Holocausto. Se hizo todo lo que se debía hacer, por lo tanto, pese al dolor que nos embarga, no debemos pedir perdón. Ya el presidente Belisario Betancur hablaba de estudiar el futuro y del proyecto de alocución que pensaba leerle al país, asumiendo su responsabilidad. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo, estuvo tomando personalmente las decisiones. Digo que yo asumo la responsabilidad. El único responsable es el presidente de la República. Por supuesto que también digo que consulté. Los documentos que hacen parte del expediente del Palacio de Justicia dejan claro que el presidente Betancur fue quien dio la orden de limpiar el desastre del asalto terrorista del M-19 cuando había terminado la recuperación del edificio. El presidente de la República da instrucciones para que se precisen todos los detalles relacionados con el funcionamiento lo más pronto posible de la Corte y el Consejo de Estado en la hemeroteca y en la Casa de la Moneda. De la misma forma, indica que se deben iniciar la reparación y limpieza del Palacio de Justicia. Expresa que el alcalde de Bogotá y el ministro de Obras Públicas deberán encargarse de esos aspectos. Las actas revelan que esa orden presidencial fue complementada por el ministro de Gobierno un día después. Se deben evitar los entierros con manifestaciones, que lo ideal sería inhumarlos en la fosa común, previo al cumplimiento de todos los requisitos que ordena la ley. Estos documentos dejan ver que el 10 de noviembre, cuando el país se preparaba para despedir a las víctimas del terrorismo del M-19, el presidente Betancur anunciaba a sus ministros que tenía la conciencia tranquila. Que el presidente de la República está totalmente sereno y seguro de que se hizo lo que se debía hacer,
que ha llegado a pensar que se hizo aún más de lo que se debía hacer. El jefe de Estado expresa a sus ministros que se debe tener la conciencia tranquila como él la tiene. Las conclusiones del cónclave ministerial revelan la escabrosa verdad de esos días de horror. Los asaltantes anunciaron su intención de volar el palacio, de asesinar uno por uno los magistrados rehenes y de lanzar sus cadáveres cada cuarto de hora a la Plaza de Bolívar. Así como el juicio final del presidente Betancur frente a estos hechos, él aseguraba que aunque su gobierno saliera debilitado, las instituciones se fortalecerían por su eficacia, cualesquiera fueran los resultados.